Bueno, la clase anterior habíamos quedado en sensores y actuadores, en función a una teoría de interfaces. Previo a esas interfaces que está mostrado en esta parte, hay una interacción que se tiene entre el sistema real y el sistema de control. Esa interacción lo va a hacer a través de sensores y actuadores. Entonces, hoy nos toca un poco hablar acerca de estos dos partes fundamentales en un sistema de control. Pondremos la fecha. 2022. Ya. Entonces pondremos un sensor. Es un dispositivo que transforma una variable física que puede ser metros, una longitud, ¿no? Longitud, presión, temperatura, puede ser velocidad, aceleración, etcétera, en otra variable, normalmente de carácter eléctrico. Y mediante el transductor y conjuntamente en realidad bueno, se perdió. Y conjuntamente se tiene como tensión, corriente o resistencia. Bueno, la característica de los sensores debe ser lineal. Es decir, si yo tengo acá una presión, debe haber una característica K que lo va a volver a, digamos, resistencia. O normalmente es resistencia en presión. Y mediante algún dispositivo lo volvemos tensión, conjuntamente con el transductor. Entonces, ¿cómo es esto? Acá puede haber una galga extensiométrica. Una galga extensiométrica, ¿cierto? Que al aplicarle una presión se va a expandir y esta expansión va a modificar el valor de la resistencia. Eso tiene que ser lineal, o sea, una constante K. Si esto varía en el tiempo, entonces ya no vendría a ser un sensor recomendable, por supuesto. Por ejemplo, en lugar de expandir una galga extensiométrica,
podemos tal vez un resorte adosado a un potenciómetro. Tenemos acá entonces, este es el resorte. Bueno, ahí le vamos a aplicar una determinada presión en una determinada área que se va a transformar en una fuerza, ¿cierto? Entonces, esto de acá lo voy a aplicar a un potenciómetro de tipo lineal. Aquí vamos a poner un potencial. Esto es GND, ¿no es cierto? El movimiento de esto de acá va a generar un otro potencial acá, O, llamamos I. Entonces voy a correlacionar el desplazamiento que se tiene acá, ¿no es cierto?, a un nivel de tensión. Bueno, existen las galgas extensiométricas, si queremos ver una. Más o menos es algo por acá. Una galga extensiométrica, de tal manera que al expandirse esto milimétricamente va a haber una variación de resistencia en sus terminales. Por supuesto que esta galga extensiométrica se puede adosar a una celda de carga. A ver, vamos a ver. Estas galgas se pueden colocar a una celda. Esta es una celda de carga que tenemos allí, que nos ayuda a medir fuerza, presión, torque, etcétera, ¿no? También con esta forma de razonamiento se puede medir la presión que contiene un cilindro o un reservorio. A ver, vamos a ver un dibujito de eso. Que en este caso está utilizando el principio, fíjense acá, vamos a empujar y va a seguir un cursor, ¿cierto? Se va a desplazar. Es nada más un fuelle, ese es el sensor en este caso, ¿no? Y desplaza acá. Y podemos medir acá la presión. Bueno, ya está graduado en una escala determinada en función a las características de este fuelle que determina la presión al interior de un reservorio que podría estar acá. Entonces, la característica de este sensor tiene que ser lineal. Es decir, si se ha expandido, tiene que volver a su estado normal. Acá hay que recordar Hooke, o la ley de Hooke que dicen. Acá tenemos representado
la ley de Hooke. Fíjense ustedes, esta parte lineal es la que se tiene que aprovechar. Esto nos está mostrando la elasticidad de un material, en todo caso en este sería un acero, entonces es elástico porque puede retornar a su valor anterior. Entonces toda esta zona se puede aprovechar. Entonces esta es una ganancia acá, tal como se muestra en esta parte, ¿cierto? Más allá de esa zona elástica ya no sirve. Ya es como el dinamómetro o romanilla que dicen las caseritas del mercado, se le puede expandir de tal manera que ya no retorna a su posición normal. Eso va a hacer que nos estén engañando de alguna manera, ¿no? Entonces ellos saben tal vez más de ley de Hooke, pero no como ley de Hooke, ¿no? Trabajan en esta zona probablemente ellos. Entonces acá es donde se tiene que trabajar y se tiene que garantizar que el sensor trabaje en una zona lineal. Obviamente también se tiene algunos sensores, por ejemplo, para medir la velocidad, los tacómetros, algo más gráfico, coloquial sería esto. Tenemos acá una velocidad, acá tenemos un generador de alterna, dice, bueno, generalmente es de continua. Voy a buscar uno que sea mucho más fiable al respecto. Bueno, el tacómetro no es nada más que un generador de corriente continua, el cual nos determina la velocidad, velocidad de rotación, lo relaciona con el nivel de tensión que genera. Un principio básico es la relación entre la FEM inducida y la velocidad de rotación. Esto ya lo habíamos visto con los eléctricos en máquinas de corriente continua y podemos extraer ese principio, no está acá, pero lo vamos a desarrollar aquí. Nuestra FEM inducida, ya habíamos visto que tiene esta expresión, donde tenemos el inducido, los terminales, y acá colocamos un imán permanente, norte y sur, ¿no? Entonces, acá está el campo magnético, con lo cual el campo magnético es constante para este caso. Eso hace que... Y llegamos de que la tensión, que lo voy a medir acá, sea K veces N, ¿no es cierto? Hay una relación directa entre la FEM y la velocidad de rotación. Pero esta acá está dentro de lo razonable, porque ¿qué pasa si hay saturación? Sabemos que el campo magnético, digamos, podría no ser lineal. Entonces eso es lo que hay que cuidar en el caso de los sensores. Siempre hay que cuidar la linealidad. Si queremos agarrar un termómetro o una termocupla tipo J o tipo K, dependiendo de la temperatura que se esté manejando, enseguida vamos a ver tenemos una termocupla tipo J en esta parte, ¿no es cierto? Y se requiere, por supuesto, todo un sistema de tratamiento de información, por cuanto se tiene un efecto Seebeck acá, que por el hecho de que estamos uniendo dos metales, que se ha
influenciado por una temperatura o calor, entonces se produce una diferencia de potencial. Este potencial es muy pequeño, pero se tiene que amplificar para poder apreciarlo acá. Este mismo principio de las termocuplas es básicamente lo que hace que, digamos, tengamos una batería que pueda durar, dando energía, por supuesto, durante 70 o 80 años. Creo que está el Voyager. Entonces, su batería no es una batería de litio, no es un generador, etcétera, ¿no? Está en función a este tipo de funcionamiento, principio de funcionamiento de las termocuplas. Bueno, la termocupla como tal no es nada más que con dos cables que están unidas. A ver, vamos a ver. Como en este caso, hierro y constantán, o sea, que cobre y níquel, le da más o menos un potencial de 42.2 milivoltios. Entonces es bastante pequeño, lo cual hay que amplificarlo, por supuesto. Y esto tampoco tiene una relación directa, tiene su rango de aplicación, por eso es que se tiene una termocupla J y una termocupla tipo K. A ver, aquí vamos a ver esa diferencia. Hay un J, K y T. Normalmente es el J y K, sus rangos de temperatura de 0 a 750 y el K desde menos 200 hasta 1250 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos temperaturas relativamente bajas, utilizamos J para la industria normal. Si queremos para tratamientos térmicos, algo de fundición, obviamente si es que no llega a 1250 o supera a ese valor, por ejemplo, fundir plomo, podríamos utilizar esto. Para temperaturas mucho mayores ya no se utiliza termómetros de contacto, tendría que utilizarse eh, pirómetros para hacer esa medición. Y en cuanto a pirómetros, también hay que considerar la emisividad del dispositivo, etcétera. Hay que hacer o hay que tener un buen entrenamiento para hacer una lectura con el pirómetro. No es nomás manejar el pirómetro porque tiene sus diferentes escalas y las cámaras termográficas de la misma manera se consideran la emisividad del elemento, porque si medimos la temperatura de una estructura pulida como aluminio o cobre pulido, podían estar marcando otra temperatura, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, con todo esto quiero indicar que debe tenerse o respetarse esta condición, variable eléctrica, no, perdón, eléctrica es igual K veces a variable física. Entonces, esto tiene que ser lineal. Y por eso es que encontramos esa proporcionalidad. Todos los sensores más o menos tienen una característica de esta forma y trabajamos siempre en la zona lineal. Bien, una vez que hemos transformado a una variable eléctrica, ahora hay que amplificarlo o atenuarlo. Entonces, una vez obtenida la variable eléctrica, se debe estandarizar a 0 a 5 voltios, por lo general. Hay algunos que trabajan con 12 o 24, pero generalmente 0 a 5 voltios para ser aplicado
a un conversor ADC, análogo digital. Vamos a ver más adelante cómo se constituye un convertidor análogo digital, cuántos existen, cuáles son los más utilizados. Bueno, esto por supuesto el ADC define o determina qué niveles de tensión se están manejando. Entonces, para ello se pueden utilizar amplificador o atenuador, dependiendo del caso. Para el caso del amplificador, se tiene que cuidar, en ambos casos diré, en ambos casos, se debe cuidar la adaptación de impedancias. Es decir, por ejemplo, acá, una termocupla, ¿de acuerdo? Evidentemente este tiene una pequeña resistencia y como me va a entregar un nivel de tensión, se está comportando como una fuente de tensión, independiente de si es termocupla o no. Lo puedo concebir como una batería que se regula su nivel de tensión en función a la temperatura que se tiene. Entonces esta batería, por el diferencial de potencial que se tiene, va a producir la circulación de una corriente. Y la circulación de corriente a través de este conductor, que por cierto es un conductor real, por lo cual tiene una resistencia, va a producir una caída de tensión. Entonces, el nivel de tensión que voy a tener en los terminales no va a ser lo mismo. O sea, de alguna manera, la temperatura va a estar contaminado con el error de lectura o error de inserción, suelen también denominar así. Entonces, ¿qué hago? Debo hacer que la impedancia, ¿no es cierto?, que lo voy a conectar acá, debe tender al infinito o lo más grande posible. En esa circunstancia voy a aplicar un seguidor emisor. Ahí está. Entonces acá tenemos un seguidor emisor. La característica de todos estos amplificadores operacionales es que la impedancia de entrada tiende a infinito y la impedancia de salida tiende a cero. Entonces es una característica que se tiene que aprovechar porque al ser la impedancia de entrada infinita es como si no hubiera ninguna resistencia acá, ¿cierto? Por lo cual el error que se comete va a ser muy, muy pequeño. Y en la etapa de salida se va a comportar como una fuente ideal, por cuanto la impedancia interna de esta fuente, porque nos está dando esta tensión acá de 1, es la misma de esta de acá, teóricamente, ¿no? Hay pequeñas caídas, etcétera. Entonces esta tensión viene a ser la misma, por lo tanto, a la salida es una fuente de tensión. Por el hecho de que la impedancia de salida tiende a cero, implica que es una fuente ideal, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma se tiene que hacer una adaptación. Esto es obviamente, si queremos llevarlo a un amplificador, tendría que, si voy a amplificar, esto nada más adaptación de impedancia, si quiero amplificar y adaptar la impedancia, tendría que trabajar con esta forma. La retroalimentación siempre es negativa. Acá, de la misma manera, la impedancia de entrada es infinita, por lo cual la corriente no va a circular a través del componente.
pero a la vez lo que estoy haciendo es amplificar esta señal. Entonces, esto es un amplificador no inversor. Entonces, acá, al ser un potencial bastante pequeño, 42.4 milivoltios, y acá quiero llegar a 5 voltios. Entonces, ¿cuál debe ser la ganancia de este amplificador? El 5 dividido entre 42. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, 42.2. Es 42.4. Milivoltios, esto está dado en voltios, entonces vamos a tener sería 118.48. 48, 34 veces. Generalmente, cuando se tiene este rango, digamos, este 42.4 se ha dado a 750 grados centígrados, entonces se espera que la temperatura acá no supere los 750 grados, pondremos aquí, grados centígrados. Por lo tanto, no va a superar 42.4. Aún así, siempre hay que darle tolerancia, por lo cual esto podemos tener un grado de amplificación de 118 y 42.2 por 118 me va a dar 4.9796 voltios. O sea, no voy a llegar a superar los 5. Puedo aceptar una amplificación de 118. K va a ser 118, la atenuación. Perdón, la amplificación. Entonces, la tensión máxima al ADC va a ser de 4.9796 voltios, cuidando de esa manera al convertidor. Pero acá sería bien sencillo hacer esa amplificación. Podemos sacar nuestra ecuación. Esta tensión Bx es lo mismo que esta y esta tensión es lo mismo que esta de acá. Bueno, eso me estoy remitiendo al conocimiento de los amplificadores operacionales que ustedes seguramente ya lo tienen. Entonces podemos decir que Bx es igual a 5 por R2 entre R1 más R2. O si quieren, la corriente es igual a 5 sobre R1 más R2 y la tensión Bx es I por R2. Entonces lo reemplazo acá, Bx va a ser 5 por R2 sobre R1 más R2, que sería esta ecuación, ¿no? Bueno, de acá podemos obtener que entre Bx es igual a R1 entre R2 más 1. Entonces, la tensión de salida, que es 5, sería por Bx. Y esto tendría que ser 118. ¿De acuerdo? Entonces, para lograr aquello, nada más hacemos que este R1 va a ser a R2 por 117. ¿No es cierto? Si acá puedo elegir R2 igual 1K, R1 tendría que valer 117K, según esto. Pero no se suele o no se recomienda realizar esta operación. Si bien matemáticamente nos da, pero en la práctica esto no va a ser
posible, vamos a tener mucho error, porque tengan presente que estas resistencias que vamos a colocar son resistencias reales. Por más de precisión que se tenga, siempre va a haber algún grado de diferencia. Normalmente las resistencias comunes son de 5% de tolerancia. Entonces, 5% de tolerancia de 117 por 5 dividido entre 100. Más o menos hay 5.8 K de resistencia. O sea, esa tolerancia prácticamente se lo va a comer a esta otra resistencia de 1 K. Entonces, cuando se tiene amplificaciones tan grandes, no se recomienda hacer con una sola etapa, se tendría que hacer con doble etapa. Entonces, la propuesta vendría a ser vamos a poner R1, R2, R3 y R4. Entonces, la ganancia de todo este conjunto de amplificadores es 118. Si vamos a llamar acá K1 y K2 la ganancia, entonces estos 118 va a ser K1 por K2. Entonces, acá podemos, a ver, vamos a encontrar algún número que nos dé 1082. Ya, bueno, algo más. Uno que sea 11.8 por 10. Entonces esto va a tener una ganancia de 10 y este de 11.8. Eso para acelerar el asunto porque puede que exista un número o dos números que multiplicados den 118, dos números enteros que den 118. Tal vez exista, pero por el momento K1 y K2 serían los 118. Por lo cual las resistencias ahora veríamos, sería K es igual a R1 entre R2 más 1, eso sería K1. K2 sería R3 entre R4 más 1. Acá hemos dicho que vale 11.8, acá vale 10. Eso implica que R1 va a ser igual a R2 por 10.8. Entonces acá R3 va a ser a R4 por 9. Entonces acá podemos elegir si R2 es un K, entonces R1 vale 10.8 K. Bueno, ya no va a entrar en su tolerancia el 1K, ¿no es cierto? Entonces acá podemos decir que si R4 es 1K, entonces R3 vale 9K. Más o menos esa es la idea, de que no la tolerancia de uno de ellos no esté inmerso en el valor de la resistencia del otro. Entonces, si pusiéramos una ganancia de 1000, entonces ya tendría que ser 100 el otro 100, o 10 por 10 por 10 y algo así, ¿no? Bueno, se tiene que dividir para no entrar en sus tolerancias que se tienen acá. Siempre, por supuesto, esto dentro de la linealidad que se tiene. Bueno, aunque estos siempre son lineales, como se puede ver acá, no hay ninguno que dependa del tiempo. Entonces, en todos los sensores se cuida esa linealidad. Por eso es que, digamos, tengo mi sistema de control. Acá está el actuador, o perdón, primero el controlador, puede ser el PID o un proporcional.
Eso se va a aplicar la salida de este controlador al actuador. Y el actuador puede ser un motor, o una resistencia, incluso es un actuador. Se aplica a la planta o el sistema a ser controlado, ¿no? Acá tiene una salida. Esa salida debe ser leída a través de un sensor. Acá está el sensor. Oh, perdón. Y el sensor, bueno, más su transductor, etcétera, la ganancia. Pondremos nomás también eso. El K que estamos colocando aquí, ¿no es cierto? Este es también un K. O sea, sería K1 por K2 estaría aquí. El sensor sería la termocupla y la salida sería la temperatura que queremos medir. Entonces, aquí ya es un nivel de tensión. Y acá se puede trabajar con tensiones, ¿cierto? Menos, más. Y la referencia la vamos a obtener a través de una perilla o un potenciómetro. Estamos hablando acá con un control todavía analógico. Entonces, la referencia está dado por la perilla de un potenciómetro. Entonces, todo este sistema, ya habíamos visto que el sensor debe ser una constante K. El actuador, recomendamos también que debe ser una constante K, y aquí tenemos el controlador. Entonces, esto es equivalente a escribir ref, un control, y este actuador es una constante, la planta, y al ser una constante puede ser absorbida por la planta sin ningún problema. Y acá el sensor es una constante porque estamos trabajando en la zona lineal, y este también es una constante, por lo tanto este viene a ser una constante, K, K total, le llamaremos. Esta constante, por álgebra de bloques, no afecta, digamos, a la forma de la onda de salida o de la señal de salida, solamente lo amplifica o la atenúa. Es proporcional, por lo cual esto puede entrar dentro del sistema mediante la álgebra de bloques. Tenemos el controlador, planta, y referencia. Esa es la razón por la que la buena cantidad de los sistemas de control vienen con retroalimentación unitaria, o sea, pueden ser modelados mediante retroalimentación unitaria. Ahora, si la lectura se hace a través de algún otro medio que no sea como el que estamos viendo acá, y ese medio, suponiendo que es algo como esto, entonces habría que encontrar la función de transferencia de ese sistema. Si el sensor se comporta con una función, ¿no es cierto?, una función de transferencia, entonces sí se puede colocar acá. Ya no se puede hacer con retroalimentación unitaria. Aunque es posible todavía así aún realizarlo, transformar uno que tenga una función de transferencia, es decir, acá es posible realizar CS, digamos, GS es la planta, y acá tenemos un HS. Entonces, HS viene a ser la función de transferencia del elemento de medida, ¿no es cierto? Puede que exista esa forma. Sin embargo, esto también con el álgebra de bloques puede ser transformado a GDS. Y HDS. Bueno, lo pondré así, coma, coma y HDS. Está inmerso ahí. Vamos a ir deduciendo más adelante cómo es la ecuación que nos transforma, o que hay una función de transferencia que conlleva
HDS. Entonces se transforma en una retroalimentación unitaria. Esto lo hacemos cuando queremos analizar el error en estado estacionario. Bueno, entonces acá un tanto he querido justificar por qué se analiza plantas con retroalimentación unitaria. O sea, ¿qué significa aquello? No quiere decir que la velocidad que tengo acá, ¿no es cierto?, pueda ser transformado en tensión, porque aquí tiene que ser variables coherentes. Es decir, si esto viene, viendo este otro gráfico, viene un nivel de tensión a través de este potenciómetro, acá también para que se haga la operación de resta, tiene que haber un nivel de tensión. No puedo restar tensión con velocidad en revoluciones por minuto, eso no se puede hacer. Tiene que transformarse de alguna manera esta salida RPMs o temperatura en un nivel de tensión. Entonces, los niveles de tensión se suman o se restan, en este caso se están restando. Y eso es el error que entra, o sea, esto es un error prácticamente, que entra al controlador. Si vemos el controlador PID, ahí vemos que es K veces por el error, más 1 sobre TI, la integral del error por diferencial de T, más KD veces por la derivada del error, el error es lo que está entrando acá. Y la salida viene a ser U. Aquí lo pondremos, por supuesto, aquí viene el error y acá tenemos la señal U. ¿De acuerdo? Aquí lo mismo error y la señal U. Bueno, entonces, cuando hagamos este tipo de representaciones, tengan siempre presente que ya está el sensor para hacer la transformación de la variable de salida en una variable que es concordante con la referencia. Espero que eso quede claro y no vayamos a cometer errores al resolver la planta. Esto es fundamental. Bueno, esto es con respecto a lo que se refieren los diferentes sensores. Podemos tener, a ver, nada más vamos a hacer un compendio de dibujos para los diferentes sensores. Ya tenemos la termocupla. Aquí voy a dibujar esa termocupla, que también hay instrumentos, por supuesto, que tester, ¿no? Que sirven para acoplar una termocupla allá y nos miden la temperatura. Diferentes tacómetros, en este caso es tacómetro, es muy antiguo esto que está acá, pero nos ayuda a entender cómo es que se puede trabajar con ese tipo de tacómetros. Antes había regulador automático, perdón, del gobernador, básicamente, es para controlar o regular la velocidad de giro de un alternador que está asociado con la frecuencia. Entonces hay tacómetros también digitales, por supuesto. Creo que esto tienen en el laboratorio. Se puede hacer con láser, etcétera. Nada más va contando pulsitos. Creo que era mejor indicarles este de acá. Luego tenemos, todos ellos son lineales, por supuesto. Ninguno va a tener una función de transferencia. Temperatura, presión. A ver, vamos a buscar uno.
Podemos medir la presión hidrostática. Y siempre, siempre todos ellos tienen linealidad. Eso es lo que hay que cuidar. Y si hay algún instrumento que quieran instalarlo, verifiquen cuál es su rango de linealidad y ese es el rango en el cual van a trabajar. Muy bien. Entonces creo que hasta acá por lo menos hemos llegado con los sensores. Me voy a remitir para que exista un mejor entendimiento, porque es amplio esto, al texto que está en la bibliografía de Antonio Creus. A ver, vamos. ¿Dónde es este? Aquí está. Es un buen texto este Antonio Creus. Les voy a compartir. Este librito, Antonio Creus, Instrumentación Industrial, tiene todos los instrumentos y los rangos de operación, los cuidados que hay que tener. Hay algunas tablas que se muestran allá, las simbologías que se van a utilizar en todo lo que es instrumentación. Muy buen texto desde mi punto de vista. Una instrumentación, un diagrama PIMP muy básico, de las normas que se manejan, etcétera. Les recomiendo que lo vayan leyendo para que tengan una buena, digamos, un buen concepto acerca del manejo de los sensores. Bueno, hay bastantes tablas allá y no solo es el único texto que se tiene allí, creo que hay otro que es... A ver, voy a buscar. Sensores y acondicionamientos de señales. Voy a verificar si eso lo tienen en el Classroom. Un momentito, por favor. Si no está, la voy a subir recién. Es un poquito pesado, bueno, 51 megas tiene. Bueno, ya está en Classroom. Lo pueden descargar ese textito, sensores y acondicionadores de señales. Por supuesto, hay mucha literatura acerca de
los tipos de sensores que se tienen. Lo que aquí he hecho es que simplemente justificar que el sensor trabaja en la zona lineal y una vez que se trabaja en esa zona, podemos volverlo K. Una vez que se haya transformado en K, lo podemos reabsorber en la planta o en el controlador y tener una retroalimentación unitaria, y siempre considerando, por supuesto, que aquí en forma indirecta ya ha habido un sensor. No es que medimos velocidad en revoluciones por minuto y lo comparamos o lo restamos acá, falta el positivo, lo restamos con un nivel de tensión. Eso no ocurre, ¿no es cierto? Bueno, vayamos un poquito a los actuadores. Entonces se denomina actuador a todo dispositivo que modifica el estado del sistema. Bueno, si tenemos una, bueno, acá previo, coma, al igual que los sensores, coma, dichos actuadores deben trabajar en la zona lineal. Wow, casi la una y nuestro amigo Israel Alejandro Vasco Sánchez va a entrar. Lo admitiremos. Si estoy distraído y no les admite, no es porque no quiera admitirlo, sino que estoy abstraído en la clase. Entonces debe trabajar en la zona lineal. Bueno, acá decía que digamos que tenemos un sistema térmico necesitamos medir la temperatura. ¿Y cómo medimos la temperatura? Aquí, la temperatura es, ¿qué estoy haciendo? Temperatura es un estado del sistema. Entonces, quiero medir la temperatura. Para ello, bueno, a ver, Carlos Alberto Fernández Rojas. No entiendo por qué. A ver, ¿por qué? Lo vamos a preguntar. Señor Carlos Alberto Fernández Rojas, ¿por qué acaba de entrar? No, ingeniero, me he salido hace rato por señal y otra vez Ah, de la cuenta institucional estaba con otra, con mi correo y por eso. bueno, a ver, estábamos, bueno, teníamos un sistema térmico donde la temperatura es la variable que queremos controlar. Y es una variable que deseamos controlar. Muy bien, entonces, para ello vamos a utilizar una termocupla. Pondremos en rojo. Y ahí está. Bueno, acá hay una ganancia, etcétera, ¿no? Y lo vamos a llevar. Ahora, ¿cómo vamos a modificar esta temperatura? O sea, ¿qué elementos tenemos para modificar? Probablemente alguien dirá, bueno, necesitamos insuflar más calor. El calor va a incrementar la temperatura. Perfecto. ¿Y cómo insuflamos calor? Bueno, con un quemador, el gas, etcétera. Acá nos están mostrando que es un sistema cerrado, por lo tanto, no hay un intercambio de flujo másico. Así que debemos disponer de un actuador que sea adecuado a este sistema, a las condiciones o características del sistema. Para ello voy a utilizar un
una resistencia eléctrica de tungsteno acá, ¿no es cierto? Y al hacer circular una corriente eléctrica por esta resistencia, a través de, bueno, voy a poner una resistencia, a través de una fuente de tensión, alterno puede ser, continuo también, no hay ningún problema. Entonces, al circular esta corriente, va a existir por efecto Joule un I cuadrado por la resistencia de, llamaremos acá resistencia T, bueno, T simplemente. Entonces, por efecto Joule, esto va a producir un flujo de calor, y el calor, al estar concentrado, va a elevar o incrementar la temperatura, el cual vamos a leer. Bueno, este es entonces mi actuador. El actuador adecuado para el sistema térmico cerrado es una resistencia que por efecto Joule provocará o producirá un incremento en la temperatura. Bueno, entonces con esta resistencia, que es un actuador, estamos modificando el estado del sistema, y el estado del sistema está representado por la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, este es un actuador, una simple resistencia. Si queremos controlar la velocidad de un móvil, bueno, como está de moda el automóvil eléctrico, así que vamos a poner un motor eléctrico allá. Independiente del tipo de motor, puede ser asíncrono, puede ser síncrono, puede ser SIM-RM, puede ser brushless o brushless electrodinámico, independiente del tipo de motor. Hay un motor que va, queremos controlar la velocidad, por supuesto, y esta velocidad está en función a la velocidad de rotación acá. Bueno, hay que considerar el neumáticos, el desgaste, etcétera, pero hay una relación casi lineal, es K veces a la velocidad de rotación de la rueda. Y la velocidad de rotación de la rueda es K veces a la rotación de la velocidad del motor. No se acopla directamente, es más eficiente o es mejor controlar o que el motor trabaje a altas velocidades, 2000, 1800 revoluciones por minuto, y eso no lo podemos transmitir en forma directa, o sea, acoplado a la llanta, debido al diámetro que se tiene en esta llanta, esto estaría volando fuertemente. Entonces hay que reducir, hay una caja de engranajes que va a reducir. Entonces este K viene a ser una caja de engranajes, un reductor, puede ser planetario, ¿no? Ya tenemos la velocidad de la rueda y eso lo llevamos acá. Entonces nuestra velocidad, aquí vamos a poner KR, aquí KM. Entonces va a ser KR por KM por Nmot, motor. Esto sigue siendo un K, ¿no es cierto? Entonces lo único que tengo que controlar es la velocidad del motor, ¿cierto? ¿Y cómo controlo la velocidad del motor? Si estamos hablando de un motor asíncrono, controlado por un variador de frecuencia, por supuesto aquí hay un gran problema, no vamos a poder controlar hasta 0 RPM porque eso va a afectar a la tensión
de alimentación del motor, porque hay una relación de tensión-frecuencia que tiene que ser constante. Y desgraciadamente la tensión está relacionado con el torque o viceversa. El torque está relacionado con al cuadrado de la tensión. Si la tensión baja, su torque baja. O sea, puede que llegue a detenerse este automóvil. Así que hay que tener mucho cuidado en elegir ese tipo de motor para este tipo de accionamiento. El brushless sería el motor más adecuado. Tiene un gran rendimiento, cerca del 95-96% de rendimiento. Pero tiene otro problema ese motor brushless. Trabaja con imanes de neodimio, los cuales evidentemente son muy caros. Bueno, sea como sea, aquí la velocidad del motor, si voy a utilizar, digamos, un motor de corriente continua, por así decirlo, ¿no es cierto? Para facilitar mi análisis, si elegimos motor DC, entonces tendríamos la tensión es más IA por RA. Bueno, está en estado estacionario este modelo. Entonces UCN por phi más IARA. Entonces la velocidad es U menos IA por RA sobre C por phi. Entonces podemos controlar la velocidad del motor, ya sea por tensión o por campo magnético. De hecho, una combinación de ambos es un sistema de Ward-Leonard, lo cual evidentemente da la condición para que este motor pueda tener su velocidad desde 0 RPM hasta una máxima velocidad, haciendo una combinación. Para bajas velocidades uso un control de velocidad por tensión. Llego a la tensión nominal, le paso para que vaya a controlar la velocidad por campo. ¿De acuerdo? Entonces, un motor muy bueno para este tipo de aplicaciones. Pero tiene una gran desventaja. Tiene escobillas. Entonces hay que migrar a otro motor que no tenga escobillas. Pero por el momento me sirve para hacer este análisis. Entonces la velocidad estaría K veces N del motor, lo voy a reemplazar con esto, U menos IA por RA sobre C por phi. Entonces, si digo que es un motor relativamente grande, si motor de gran potencia, o potencia grande, diremos, no de gran potencia, de potencia grande, que sea superior a 10 caballos. Por lo general acá tenemos mucha más potencia, entonces mayor o mucho mayor a 10 HP. Ese tipo de motores hacen que su RA tienda a cero. Bueno, nunca es cero, ¿no? Va a tender, es una resistencia bastante pequeña. Por lo tanto, nuestra ecuación viene a ser K U sobre C por phi. Si estoy usando un campo magnético constante, ¿no es cierto? Puedo hacerse eso. Entonces B es igual K U sobre C por phi. Y esto es una constante, diremos, de campo. Entonces esto va a ser K sobre KF por U. Y esto otra vez vuelve a ser una constante. Entonces la velocidad del motor es K actuador por U. Entonces, si yo puedo controlar la velocidad de este automóvil simplemente controlando el nivel de tensión que voy a aplicar a los motores. Y tiene que ser todo constante. Pero aquí hay un pequeño detalle que les dije, ¿no es cierto? No es tan constante que digamos. Entonces, hay que hacer un análisis si esta resistencia es tan preponderante como para que esto no pueda ser una constante. Bueno, al final, el actuador es una constante, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde sale esta tensión? Bueno, vendrá de si estamos hablando de un motor de corriente continua, va a venir de un convertidor de corriente continua en corriente continua. Bueno, al final tenemos una tensión de alimentación, vamos a pasar por un convertidor DC en DC, este convertidor DC en DC va a tener esa tensión U, ¿de acuerdo? Que la puedo modificar y esta tensión U se va a aplicar a nuestro motor y el motor mediante
Lo voy a poner así. Un juego de engranajes se va a aplicar a la rueda. ¿Ya? Y la rueda va a ser moverla. Ahora, ¿cómo controlo esta tensión? Porque esta tensión es constante. Lo voy a controlar con un circuito de disparo. Es aquí donde tiene que trabajar el controlador. No olviden que este es el controlador, bueno, acá, ¿no? El controlador está aplicando una señal U al actuador, una tensión que puede ser milivoltios o más pequeño o más grande, pero el actuador va a recibir esa señal, pero tiene que entregar acá decenas o si no centenas de voltios. 200, 300 voltios es lo que puede salir acá. Entonces, el controlador tiene que actuar en esta parte. ¿Y cómo va a actuar ahí? Bueno, el convertidor DC en DC trabaja simplemente troceando la señal. Ese es el convertidor DC. Tenemos acá, y voy a hacer por el método de PWM, esto es T y esto es TA. Entonces, el valor U va a ser, este va a ser BAT, ¿no? De la batería, va a ser la tensión de la batería por el tiempo A sobre el periodo T. Este periodo T va a ser constante y la tensión de la batería también va a ser constante. Entonces, U es U BAT entre T. Todo esto está multiplicado por TA. Entonces, quiere decir que la tensión que vamos a aplicar a nuestro motor va a estar relacionado con el tiempo TA, ¿no es cierto? ¿Y cómo controlamos el tiempo TA? Bueno, acá vamos a dibujar un circuitito que me gusta dibujar bastante. Es con 555. Esto es porque es más entendible así. 762 RC 51. Este es un 555. Entonces, el tiempo T está dado por 0.693 por R por C. Bueno, este paréntesis nada que ver. Ese tiempo va a ser constante. Valor constante me va a dar un tiempo constante. Esto se va a aplicar a otro que va a ser un mono estable, 4. Y puede ser por un potenciómetro o pondremos acá una resistencia fija, un capacitor, este va al 2, 7, 6, y acá va al 1, y al 5 va B5. Y acá ya tenemos el tiempo TA, a la salida. Eso quiere decir que mediante la tensión aplicada en el pin número 5 yo puedo controlar el valor de TA. ¿De acuerdo? Y este valor que voy a aplicar al pin número 5, si es BCC, puede ser hasta 5 voltios, ¿no es cierto? Porque estos 555 trabajan desde 3 voltios hasta 15 voltios sin ningún problema. Entonces, 5 voltios que sale del convertidor, etcétera, del DAC, se le aplica acá y puedo controlar este TA de 0 hasta 5 voltios, si quieren, descrito acá. El TA se le aplica al convertidor, que no es nada más que si quieren, algo bastante entendible. Es eso. ¿De acuerdo? Ahora, esto maneja corrientes muy pequeñas, pero nada más es un interruptor. El interruptor se puede cambiar con IGBTs, con SCR apagado por IGBT, etcétera, ¿no? Ya eso es la electrónica de potencia. Entonces, fíjense ustedes que la salida de este controlador que teníamos acá, la tensión va a ser 5 voltios. Esos 5 voltios me va a ayudar, de 0 a 5 voltios, perdón, me va a ayudar a regular TA. La regulación de TA me va a ayudar a regular la tensión de salida del convertidor. La tensión de salida del convertidor DC en DC va a controlar la velocidad del motor. La velocidad del motor va a ser, bueno, afectado por un juego de engranajes para controlar la velocidad de la rueda. Y la velocidad de la rueda va a controlar la velocidad de desplazamiento del automóvil. Bueno, así es como trabajan los actuadores.
no es un algo mágico, una cajita ahí que lo ponemos un 4, un 5, un 10, sino que dentro de esa cajita está todo lo que les estoy explicando acá. Convertidores, motores, etcétera, ¿no? Ahora pueden acá decir, bueno, ¿y cuál será la relación que se tiene? Puede ser un convertidor AC en AC, o sea, de corriente alterna en corriente alterna. Pero como es una resistencia, no necesito eh, aplicarle corriente alterna. Directamente puede ser un convertidor AC-DC, es un rectificador controlado. De igual manera va a trabajar. ¿Y cómo controlo al rectificador? Lo controlo mediante un ángulo de disparo. ¿Cómo controlo el ángulo de disparo? Otra vez mediante un circuito de esta naturaleza que va a controlar el ángulo de disparo. ¿De acuerdo? Entonces, todo es posible hacer, o sea, hay que tener claro la idea de qué cosas tenemos que modificar en el circuito para que pueda funcionar todo este actuador como tal. Bueno, ¿alguna duda o consulta hasta acá? Dice, disculpe, este actuador sería como el pedal de acelerador, digamos, del automóvil. Eh, en este caso, bueno, estamos haciendo un control, como verán acá, por el sensor, etcétera, ¿no? El pedal del acelerador viene a ser este de acá. Modifica la referencia. ¿De acuerdo? Entonces acá pondría el pedal del acelerador, que sería una especie de potenciómetro. Entonces usted quiere mayor velocidad, digamos, mayor tensión, el error va a crecer y este controlador va a detectar ese crecimiento de error, va a dar mayor tensión y etcétera, ¿no? Todavía no estoy hablando o no estoy explicando en esta parte de referencia, pero adecuada a su pregunta y le agradezco por cuanto lo que estoy o lo que acabo de explicar acá es esta partecita. El actuador con esta señal y que sale de un controlador. Ahora, en el transcurso del semestre vamos a ver cómo hacemos este controlador que recoge la señal del error para entregarnos la señal U hacia el actuador. Entonces, vuelvo a repetir, lo que usted dice del pedal, del acelerador, está aquí. Entonces, acá es donde usted va a presionar más o menos para tener mayor o menor velocidad. ¿De acuerdo? Esta es la referencia. No sé si está conforme. Ahora sí, Inge, más claro, gracias. Muy bien. Es lo mismo, ¿no? Si queremos una temperatura mayor acá, ¿dónde actúa? Obviamente esta parte de retroalimentación no va a controlar, no va a incrementar o decrementar la temperatura, porque sí, alguien le tiene que decir, y esa es la referencia. Entonces acá, igual, es un potenciómetro, en el caso de un control analógico, es un potenciómetro que le dice mayor temperatura o menor temperatura. El sistema de control reacciona a ese posicionamiento de la referencia, genera mayor error, etcétera, y genera el valor de la señal en voltaje que va a ir hacia el actuador. Bueno, el regulador acá sería una perillita que me va a decir si se incrementa o se decrementa la temperatura. Evidentemente hay perturbaciones. Esas perturbaciones tienen que ser compensadas con este controlador. La perturbación que ocurre sobre la planta, digamos, eh, se abre una puerta o algo así, esa es una perturbación, la temperatura tiende a bajar, esa temperatura baja es transmitida por el sensor, entonces como esto es constante, al bajar esto el error se vuelve a incrementar, por lo tanto acá le dice que aplique mayor temperatura para que, mayor calor para que la temperatura vuelva a su estado anterior. Entonces eso hace el sistema de control. La referencia es lo que se da acá. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda que tuvieran? Perfecto. Les voy a compartir esta pizarra.
Bueno, ya está en el grupo de WhatsApp y les rogaría por favor hasta antes del fin de semana descarguen esta pizarra porque voy a ir borrando para que no se cargue con las diferentes clases que he tenido, entonces se va a ir cargando esto de estas pizarras y las voy a ir borrando. Bueno, entonces si no hay más dudas y consultas, nos veríamos la siguiente semana. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, muchachos. Gracias. Sí, sí, hasta luego. Igualmente. Hasta luego, que les vaya bien.